Hola, buenas noches. Soy Silvana. Quiero saber si está todo bien, si me pueden escuchar y si me pueden ver. Muy bien, Fabián, Graciela Laines o Graciela Laines. Hola, hola a todos. Luz, Diana, Marta, Maribel, ¿me escuchan todos? ¿Me ven? Más o menos estoy, hola, acá. La velocidad de la cámara. Vamos, vamos allá. ¿Están todos ya para iniciar? Bueno, Rosalía me invitó de Vivir en Abundancia a dar esta charla que espero que les guste sobre flores de Bach. Vamos a dar un paseíto por lo que son las flores de Bach, para qué sirven, quién fue su creador. Y bueno, si están listos comenzamos y a medida que van llegando se van sumando. Ustedes después van a contar con esta información, así que el que llega tarde no se va a perder nada de lo que está aquí exponiéndose y seguramente demos también lugar al audio que yo estoy grabando para que también tengan lo que se dijo, como para completar. Y si me da el tiempo, unimos imagen y voz y hacemos un videito para dejarles disponibles a todos. Bueno, vamos a dar comienzo. Esto entonces va a ser una videoconferencia sobre flores de Bach, gracias a Rosalía de Vivir en Abundancia. Ahí va. Bien, les cuento quién soy, cómo me llamo. Soy Silvana. Mi profesión es coaching ontológico y transpersonal. Me dedico a atender gente, entre otras cosas, como terapeuta floral. Como ven ahí, tengo varios sistemas en carpeta. También soy psicodramatista, me formé con el Tato Pavlovsky. Y ahí un poco tienen lo que yo hago, cómo llegué hasta este espacio, en donde me encuentro aquí y ahora, y las cuestiones holísticas que trabajo en mí y en las personas que me consultan. Bien, lo más interesante de esto es la charla y que ustedes tengan el material y la información sobre qué son las flores de Bach. Entonces vamos a decir que son, como dice acá, preparados energéticos naturales. Nosotros los llamamos esencias vibracionales. Y estas esencias vibracionales son energías sutiles, como nosotros, las plantas, los animales, las piedras. Tenemos vibraciones, somos energía vibrando. Entonces, estos preparados son esencias vibracionales. Y estas esencias vibracionales tratan diversos estados emocionales. Entonces acá tenemos 3 columnas. Cada una de estas situaciones son emociones por las que solemos atravesar normalmente todas las personas. Algunos más, otros menos. Por ejemplo, el miedo está como en un extremo de todas las emociones, como la emoción base. A partir del miedo se pueden desprender un montón de otras, como la irritabilidad, el odio, cualquier clase de otros traumas, desinterés, intolerancia, culpa, celos, etc. En estas partes las voy a ir pasando más rápido para que nos podamos detener en las cosas que son más interesantes respecto de las flores. Bien, las flores de Bach nos van a brindar servicio, un servicio a nosotros como seres sintientes y vibrantes. Y en esta etapa de nuestra humanidad, lo que nos va a ayudar es a superar y corregir todas estas conductas que no nos llevan hacia los lugares en donde nosotros debemos ser humanos, es decir, actitudes que para nosotros no nos ayudan a evolucionar como tales. También nos van a ayudar a comprender cuál es el verdadero sentido cuando una enfermedad se manifiesta a nivel mental, emocional o físico.
esta es una forma de manifestación en donde la naturaleza del hombre se convierte en una señal para decirnos a nosotros por qué lugar estamos yendo equivocadamente. Por eso dice que se expresa como señales simbólicas, ¿sí? Que lo que van a darnos es el defecto, que es la causa de todo lo que nos embarga en el momento angustiante o de la emoción angustiante. Nos van a servir para aplicar el desarrollo de las aptitudes y cualidades, ya que para su toma no es necesario encontrarnos enfermos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo atiendo a mi ser individual y manejo mi autoconocimiento y me encuentro en un estadio en donde puedo, digamos de alguna manera, prediagnosticarme una situación, puedo comenzar a tomar el elixir floral sin necesidad de llegar a que la enfermedad me acuse recibo en el cuerpo. Esto sería no encontrarnos enfermos en el plano físico. Lo mismo pasaría en el plano emocional. Si logramos detectar ciertas emociones que se encuentran discordantes en nuestro ser, entonces lo que nosotros podemos hacer es empezar a tomar flores para prevenir que esa emoción invada nuestros cuerpos físico, etérico, mental. Otra cosa que nos ayudan las flores de Bach es acceder a un estado de despertar espiritual, de la expansión de conciencia. No solamente nos ayudaría al despertar espiritual en cuanto a lo que nosotros entendemos como viaje. A ver, es un concepto chino en la antigüedad, el médico chino se le pagaba mantener la salud de las personas, claro, exactamente, digamos, después van a entender por qué este concepto de tener que aplicar nuestras cualidades intrínsecas como humanos para autoconocernos y a partir de eso empezar a conectar con la naturaleza, que en realidad es nuestro medio de sanación habitual, el que hoy olvidamos, por eso tenemos tantos problemas. Entonces, volviendo a lo que decía del despertar espiritual y la expansión de conciencia, las flores lo que nos proponen es una especie de puente hacia nuestro ser original, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Por eso lo que nos permite es acceder a ese estado de conciencia. Una de las flores que más se utiliza para este tipo de o combinación floral es crabapple, porque es una flor purificadora. Y otra cosa que nos van a brindar es facilitar el acceso a la conciencia superior, al yo espiritual, a partir de la toma de conciencia, porque hay muchas flores como wild oat o, por ejemplo, holly o, por ejemplo, chestnut bud, que son flores que nos enseñan virtudes que nosotros ya tenemos y nos las muestran para que podamos hacer una lectura de nuestro verdadero estado de conciencia puro. Bien, ¿quiénes pueden tomar flores de Bach? Bueno, he puesto los dibujitos porque es el detalle como más visual para las personas. Una mujer embarazada puede tomar flores de Bach. No hay ninguna indicación que vaya a traer ni problemas a su embarazo ni problemas a su persona para al final causar un problema a su embarazo. Los bebés, sobre todo los bebés, por ejemplo, que nacen con algunas afecciones traumáticas y los médicos hoy día no saben por dónde llevar el asunto, entonces hay una flor que se llama Staros Betelén, que es la flor del consuelo, y los bebés suelen tomar estas flores, por ejemplo, cuando lloran mucho. Otra flor muy común para darle a los bebés que lloran mucho es heather, que es lo que están reclamando, es atención y que se los escuche. Pueden tomar los niños, los adolescentes, los jóvenes, a la edad adulta, a la edad de mayores, o sea, en la ancianidad, sobre todo, hay una flor muy linda que se llama honeysuckle para todas aquellas personas en un estadio ya de edad avanzada, en donde
viven pensando en aquel tiempo en el que vivieron y se olvidan de disfrutar lo que tienen hoy en el aquí y ahora. Pueden tomar los animales. Acá tengo a mi gato, uno de ellos, Toto, que está acá al lado acompañándome en este momento. Después se los muestro. Pueden los animales tomar flores de Bach. Yo de hecho atiendo animales. Ahora tengo varios perritos atendiendo. Y también las plantas. Las plantas tienen, como todos sabemos, un cuerpo etérico y a través de ese cuerpo etérico se comunican con nosotros. Bueno, justamente nada más acertado que las flores de Bach para darle a nuestras plantas. Bien, ¿cómo funciona? Las flores de Bach, como dije al inicio, actúan sobre nuestras propias vibraciones, ¿sí? Sobre las vibraciones energéticas más sutiles que tenemos nosotros, que son ¿qué? Las emociones. Recuerde que somos un complejo cuerpo-mente. Nuestra parte más densa es el cuerpo físico, luego nuestra parte un poquito menos densa serían las emociones y después lo más sutil es el pensamiento. Entonces, en ese nivel de sutileza, lo primero que afecta, entre comillas digo afecta porque trabaja, digamos, u opera la vibración energética de la planta, es sobre su simil o su similium, que es el cuerpo etérico nuestro donde se alojan las emociones. Entonces es la comunicación con el reino vegetal es de cuerpo etérico a cuerpo etérico, porque ellos no tienen, las plantas no tienen psiquismo. Esto hace que actúen por resonancia vibracional, vale decir que si hay una emoción determinada en nosotros que está distónica o que no vibra positivamente, nosotros vamos a traer una flor que haga que volvamos a ese estado de vibración positivo, ¿ok? Son un puente, como dijimos, para nuestro yo superior o nuestra alma. ¿Sí? Recordemos que nosotros somos mucho más que este cuerpo. Bueno, todos acá saben perfectamente que esto es el envase con el que estamos en este plano, en esta tierra, viviendo esta experiencia. Entonces, lo que a veces olvidamos es eso, que somos seres de luz encarnados. Y lo que nos va a mostrar la toma de cualquiera de las flores, depende de la emoción discordante que tengamos, es eso, recordarnos que nuestra personalidad, que es la que adaptamos y adoptamos para vivir en este plano, se desconecta del alma y entonces necesita un puente de conexión, y esto se lo ofrecen las flores. ¿Qué es lo que van a hacer también? Va en este proceso de toma, en este proceso de continuidad, en la terapia floral, se van a abrir canales de comunicación entonces entre el alma y la personalidad. Y va a haber una mente, un ego, ¿sí? Y un cuerpo que va a empezar a comunicarse con el alma. ¿Qué es lo que va a hacer esta flor? Va a desplazar aquello que está negativo. La luz, dice Bach, va a desplazar a la oscuridad. El tema es importante hacer hincapié acá, porque en la medicina alopática, como para tener una visión comparada, cuando uno tiene una sintomatología discordante, un mero dolor de cabeza, me duele la cabeza, tengo un síntoma. Ahora, ese dolor de cabeza va a ser quitado desde la medicina alopática con un analgésico. Y el analgésico lo que va a hacer es actuar químicamente dentro de nuestro cerebro para omitir ese síntoma. Entonces, lo que hace es tapar el conocimiento de mí mismo, es decir, mi posibilidad de indagar a partir de qué se produce mi dolor de cabeza. En cambio, las flores de Bach lo que va a hacer es aportar luz. Si yo estoy enojada, voy a tomar una flor que se llama Holly, o si estoy extremadamente celosa, voy a tomar esa flor. Y no es que Holly vaya a luchar contra el celo o vaya a combatir como el arcángel Miguel contra el mal. No, lo que va a hacer es llevar luz a ese dolor de cabeza, y lo que me va a mostrar es
de dónde viene ese dolor de cabeza. Me va a empezar a manifestar en mi realidad aquellos motivos o situaciones o causales que están generando mi dolor de cabeza. Me ayuda a tomar conciencia. ¿Cómo se comunica todo esto que estoy contando? Bueno, las flores ingresan al cuerpo físico naturalmente porque se toman por la vía oral, ¿sí? Como es un líquido, se toman por la vía oral, toma contacto con todos los sistemas del cuerpo. Y ¿por qué digo con todos los sistemas? Porque ingresa por el aparato digestivo, ¿no? Por la boca, por el aparato digestivo, pero también yo lo puedo atomizar y puede ingresar en la piel. El asunto es que entra a todos los sistemas y entra por el torrente sanguíneo. A ver que alguien está escribiendo, Fabián está escribiendo un montón. Entonces, decía que ingresa a través de los sistemas del cuerpo. Luego estos sistemas del cuerpo se encargan de trasladarlo al cuerpo energético y viaja por los meridianos hacia los chakras. Los chakras, recuerden, para los que, bueno, me imagino que todos saben, los chakras son aquellos centros energéticos que nos comunican con todos nuestros cuerpos sutiles. Seguramente quienes saben más de toda la filosofía de chakra va a poder explicarlo mejor que yo. Bien, los remedios florales son 38. Estos remedios, como dijimos, están derivados de las flores, que inciden sobre nuestras vibraciones energéticas. A ver, con la toma de los remedios que carecen de efectos secundarios, podemos seguir consumiendo remedios alopáticos o remedios homeopáticos. El tema es que si yo tomo remedios alopáticos, muchas veces la influencia del remedio sutil, uno no termina de conocer bien si es por efecto del remedio alopático o por efecto del remedio floral que se suprimió el síntoma. Bueno, el tema es que hay que ir acompañando al remedio alopático con una flor que sustente y soporte a ese remedio alopático, ¿sí? Digamos, es como para encarrilar la cuestión en la misma línea. Le leo. Con la asimilación de los remedios que carecen de efectos secundarios y que no interfieren con los medicamentos, se obtiene una mayor resistencia a los trastornos físicos, así como una mayor serenidad y aceptación del uno mismo. Respecto de la resistencia de los trastornos físicos, significa que las flores nos ayudan a fortalecer el aspecto físico, pero no es que sanan el cuerpo físico, sino que a través de aplicar esta frecuencia vibracional en nuestro campo emocional, entonces es como si tuviéramos una barrera protectora y no ingresa la enfermedad al campo físico o al cuerpo físico. Y entonces, en la medida que trabaja sobre nuestras emociones, vamos obteniendo mayor calma y una aceptación del uno mismo. La aceptación del uno mismo también tiene que ver con la forma en que cada uno toma el trabajo terapéutico con las flores de Bach o con cualquier sistema floral. Esto tiene que ver con la conciencia de que cada uno necesita, quiere y acepta vivir la evolución en este plano. Dice, personas que comen mucho por la noche, migrañas y depresión. Bueno, todas las enfermedades tienen un nombre desde lo alopático, o sea, uno conoce los nombres de las enfermedades producto de ¿qué? De la sabiduría médica tradicional. Ahora, en una consulta terapéutica con flores, cuando alguien viene con una problemática particular como migraña, o que tienen, como dice acá, comer mucho de noche, hay que empezar a hacer una indagación más profunda, porque las migrañas, como les comentaba antes con los dolores de cabeza, pueden deberse a un montón de factores, no solamente a una cuestión física. Entonces, estos factores
siempre hay que llevar a relacionarlos de alguna manera con el plano emocional, porque recuerden que, como les dije antes, nosotros somos un cuerpo físico en este plano compuesto por un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Entonces, cuando la enfermedad llegó a nuestro cuerpo físico es porque desatendimos el plano mental y desatendimos el plano emocional. Tengamos en cuenta que cada pensamiento nuestro crea una realidad. Es decir, todo lo que yo me propongo con esta cabecita, si lo tengo, digamos, aspectado, alineado a mi emoción, seguramente lo voy a manifestar en el plano físico. Bueno, así funciona el tema de la enfermedad. Sigo con esta filmina. Así podemos apreciar cómo, al relacionarlos con las flores y la preparación de los remedios, actuamos a través de los 4 elementos, ¿sí? que son los que fundamentan nuestra existencia. Y nos recuerdan que somos tierra, aire, fuego y agua. Hay un ícaro muy bonito que dice: tierra es mi cuerpo, aire es, a ver cómo era, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu, agua mi sangre y aire mi aliento, ¿sí? Ahí todos estamos compuestos por estos 4 elementos, y las plantas tienen lo mismo. A través de la tierra tenemos el apoyo. Recuerdan que nosotros podemos, gracias a la ley de atracción, podemos conectarnos con la tierra, que además nos da el alimento, que nos da la conciencia, que nos da el sostén. Recuerden que sin la tierra no podríamos existir en este plano como somos así estructurados ahora. El aire, ¿qué hace? Nos alimenta, nos da el oxígeno, y a las plantas que le da el anhídrido carbónico. El fuego, el sol, expresa la combustión interna nuestra. Toda la fuerza viene a partir de la combustión, que nos nutre, que nos regenera, ¿sí? El agua, somos un 80% de agua. Los remedios se preparan a base de agua, las plantas se cuecen a base de agua. ¿Sustituyen las flores de Bach a los medicamentos? Y la verdad que no lo sustituyen. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, en este plano, en este momento de la Tierra, en este momento de nuestra evolución, venimos con miles y miles y miles de años de toxicidad, podemos decir. ¿Por qué digo toxicidad? Porque en el origen vivíamos en una comunión completa con el cielo, con la tierra, con la naturaleza. Bueno, el hombre, por poder, por cuestiones que hacen al ego, empezó a ser abarcativo de un montón de cosas y a destruir el planeta. Entonces, nuestro ADN viene constituido con un montón de cuestiones, y nuestros cuerpos generacionalmente vienen como habituados a una alimentación determinada, al consumo de determinadas cuestiones. Entonces, dejar de tomar la medicina alopática primero sería totalmente irresponsable, porque la ciencia ha avanzado un montón en un montón de cuestiones, pero sí pueden ir acompañando, ¿sí?, el proceso de cambio. Yo les cuento que atiendo al papá de una chica. La chica tomaba clases conmigo, se formó conmigo como terapeuta floral, y el papá tiene cáncer de vejiga. Dentro de todos los cánceres es un cáncer tratable. Bueno, él hace rato ya que viene tomando las florcitas y viene como aceptando desde otro lugar su enfermedad, que si bien ha dejado de generar células enfermas, bueno, esto fue un tema de un largo tratamiento, porque, como les decía, las enfermedades nosotros ya las traemos programadas, si se quiere, y en este plano, si no las consideramos como un elemento evolutivo, terminamos enojándonos y generando aún más la enfermedad. Bien.
como decíamos, las flores causan ciertos efectos, pero ¿son estos efectos secundarios? Bien. El efecto secundario lo definimos como una consecuencia no intencional e indeseable en una terapia o medicamento. Las flores de Bach y otras esencias florales como California, Bush, Saint Germain, bueno, hay un montón de sistemas de las rosas, de las Américas, misioneras, sí tienen efectos, pero no son efectos iguales a los secundarios que nosotros conocemos de los medicamentos convencionales, por dos situaciones. Primero, porque estos efectos se dan de una manera mucho menor a los medicamentos convencionales. Y segundo, porque son más suaves, ¿sí? Y lo que podemos decir de estos efectos que se denominan catarsis, limpiezas, purgas o purificaciones. Y estos efectos pueden ser mentales y emocionales, como les decía antes, o físicos. Cuando hablamos de efectos mentales o emocionales, significa que lo que va a hacer la situación es incrementarse ligeramente hasta equilibrarse o alinearse. Es decir, si yo voy a mi terapeuta porque tengo una depresión muy fuerte, probablemente si la terapeuta me da los remedios adecuados, empiece a sentirme durante unos días como más deprimida. ¿Y esto a causa de qué es? De que la enfermedad emocional empieza a purgarse de mi organismo. La enfermedad, al recibir luz, pongámoslo en estos términos, cuando se manifiesta esta zona oscura y yo le pongo luz con la energía vibracional que me propone la flor, entonces la oscuridad se resiste. Hay una resistencia y esa resistencia se expresa incrementando, como si fuera un volcán en erupción. Entonces esta enfermedad se manifiesta hacia el afuera, purgándose del organismo. Como también puede doler la cabeza, o una persona puede empezar a tener como llantos, como pongo acá, euforia, risa, o puede tener mucho sueño. Me ha pasado de tratar con consultantes que me decían, al final estoy tomando estas flores y me hacen peor porque estoy más enojado, bla, bla, bla. Y toda la verborragia, claro, estábamos trabajando sus enojos. Entonces cuando empezó a tomar Holly, que es la flor para el enojo, estaba más y más enojada. Era lógico. A las 2 semanas de la primera toma, que era para hacer la impregnación, exacto, Maribel, la crisis curativa, perfecto. Sí, como terapeuta le avisas al paciente, al paciente hay que avisarle todo, de qué se tratan las flores, qué flores le voy a dar, hay que explicarle qué es lo que hacen las flores. Está bueno explicarle desde un lugar positivo, que le dé al paciente o al consultante una estimulación. Yo siempre digo, hay que estimularlo a que la flor lo acompañe, y porque los terapeutas florales o los consultores florales somos maestros de las flores, pero el que verdaderamente conoce su organismo es el consultante. Entonces, como maestros de las flores, yo le voy a dar todas las herramientas necesarias para que el consultante vaya seguro por el camino, porque nosotros en definitiva lo que hacemos es acompañar en su proceso. Hay diferentes opiniones sobre eso, por esto pregunto. Bien, cuando Bach, digamos, empieza a trabajar sobre el descubrimiento de las flores, su gran ambición era que todo el mundo pudiera autosanarse. Y si Bach en el origen hizo un libro en el cual volcó toda su experiencia como médico, porque él era médico, y todos sus discursos y cartas y conferencias, lo que decían es
el sueño es que todas las personas puedan entrar a la farmacia, comprar la tintura o el remedio base y tenerlo en su botiquín, es porque justamente el paciente debe saber cómo funciona la flor y qué efecto tiene. De hecho, hay muchos consultantes que yo he tenido que terminaron aprendiendo de flores y sin ellos ser grandes consultantes, después atender grandes consultas, mejor dicho, simplemente por conocimiento. Y esto es una herramienta, muy beneficiosa para todas las personas, pues no hace falta estar atado a un terapeuta, ¿sí? A mí me encanta cuando la gente me dice yo quiero aprender a tomar flores o a conocer las flores, porque es que esto después se multiplica. ¿Para qué me sirve a mí quedarme con el conocimiento y aprisionarlo? El primero que lo tiene que saber para qué sirve, cómo funciona, es el consultante, que en definitiva es el que necesita en ese momento la ayuda que yo le puedo ofrecer. No sé si, Fabián, respondí tu pregunta. ¿Cómo se obtienen las flores? Bien, el grupo de Bach, que es el grupo original de todas las flores, sí, tengo un punto de vista personal y el mío se basa en tantos años de experiencia con la terapia Bach, con el tratamiento Bach, y siempre siento que es necesario que se abra a todo el mundo, porque además es la filosofía original de Bach. Lo demás puede ser que con el correr de los años las personas hayan ido haciendo negocio, mismo en Londres, en Inglaterra, mejor dicho, ha habido dos grandes laboratorios enfrentados, Hillinghurst y Nelson. Bueno, la matrícula, eso es lo que peleaban, pero en realidad a ninguno de los dos le interesa solamente sanar, ¿me explico? Y a veces la idea original hay que llevarla adelante, porque para eso estamos en este plano, para ayudarnos entre todos, ¿sí? Porque somos todos espejos. Bien, ¿cómo se obtiene? Hay tres estilos. ¿Por qué digo tres estilos? Porque son 38 remedios los que propone Bach, o los que propuso. Les recuerdo que el sistema Bach es un sistema cerrado a diferencia de otros sistemas. Estos 38 remedios son 36 flores silvestres, una de cultivo, un brote y un agua de manantial solarizada. Entonces se obtienen, como les decía, por solarización o por cocción. Y le puse en los grupitos cuáles son las flores que se obtienen de los petalitos metidos en un bol con agua, sometidos a una solarización, y cuáles son los que se cuecen en el fuego. Y después finalmente está Rock Water, que es un manantial que descubrió Bach, que recibe todo el tiempo agua solarizada. Podríamos llegar a decir que el agua de roca o Rock Water podría ser cualquier agua solarizada. También tiene que ver con la intención con la que nosotros tomamos las cosas, ¿verdad? Porque una comida hecha divinamente y con mucho amor puede ser tan sanadora como las flores de Bach, y una comida riquísima en el mejor restaurante de la República, elaborada sin amor, que pueden ser los mejores productos, pero no hay amor en la elaboración y entonces nos puede caer mal, ¿no? Bien, los grupos florales en los que Bach dividió toda su obra son 7, y en cada grupo hay un ramillete de flores. Ahora los vamos a ver. Bien, el grupo primero, para tratar todos los miedos. Y acá tenemos aspen, cherry plum, mimulus,
red chestnut, rock rose. Bueno, les cuento así unas palabras clave de cada uno. Aspen, miedos desconocidos, aquellos que no puedo definir claramente. El miedo a la oscuridad podría estar entre Aspen y Mimulus, pero si yo tengo miedo a esas cosas que no sé cómo definirlas, me refiero a Aspen. O que tengo pesadillas. En su esquina está Mimulus, que sería miedo conocido, aquello que yo sé con certeza. Y podríamos decir que la timidez también está abordada por Mimulus, el miedo a estar con el otro, el miedo a la carencia, el miedo a que lo roben, el miedo a que se suba a un ascensor y se caiga, ¿sí? Bien, tenemos Cherry Plum. Cherry Plum es el miedo a reaccionar negativamente y cometer algo malo, a golpear a una persona, a tirarme por el balcón. O sea, es un miedo que me aterra a mí de actuar yo desde un lugar negativo. Red chestnut es el miedo a que mis seres queridos padezcan fatalidades. Entonces, la expresión red chestnut es siempre, nene, abrigate, nene, llévate las llaves metida en tal lugar, nene, ¿sí? Una madre que vive preocupada y no sé si viajan en colectivo o en el tren o en el subte y si lo roban y va a un barrio, ¿no? Todas estas preocupaciones que uno tiene por el otro ser querido en exceso. Rock rose, pánico, terror, ¿sí? ¿Cuándo aplicar rock rose? Pánico, terror a volar, pánico, terror a subirme a un edificio muy alto, pánico, terror al teleférico, cualquier situación de pánico o terror paralizante, en donde uno se bloquea. Flores para tratar la incertidumbre. Tenemos cerato, gentian, gorse, horbin, scleranthus, wild oat. Bien, cerato, flor para la autoconfianza. Yo confío, es la frase de cerato, en mi intuición. Gentian. Gentian por lo general se le da a las personas que son más pesimistas, ¿sí? Y gorse a las que dice esto no tiene solución, que están totalmente desanimadas. Horbin se le da a las personas que tienen cansancio mental. Se dice que es el cansancio de lunes a las mañanas. Y es de solo pensar que tengo que hacer esto, ya me canso. Scleranthus es, ¿hago esto o hago aquello? La chiqui, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? El asunto de Scleranthus tiene que ver con encontrar el eje, así que se puede aplicar a un montón de cosas. Por eso te lo decía vos, Edith, el tema de las curvas y precipicios. Es encontrar el eje para Scleranthus y no bifurcarse, que es la forma en que Scleranthus se expresaría en el estado negativo. ¿Voy para la izquierda o voy para la derecha? ¿Me quedo con este o me quedo con el otro? Y tenemos wild oat, que es la luz de Bach. Wild oat es ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? Es la incertidumbre total, es tengo un abanico de posibilidades y no sé por qué camino ir. Por lo general, cuando en una consulta Bach la persona no sabe qué decir, cómo expresarse, y yo no puedo saber o no me puede decir para dónde ir o no tiene nada definido, wild oat es una flor, la flor que mira hacia el camino. Claro, lo que hace es encarrilar a la persona a su camino evolutivo preciso. Wild oat, ¿no? Bien. Las flores para el desinterés por el presente. ¿Qué significa? Nosotros somos un cuerpo, somos un alma, somos una mente, somos emociones. Todo este complejo cuerpo-mente habita el aquí y ahora, tiempo presente.
Pero, ¿qué es lo que sucede? Siempre estamos pensando por toda esta cuestión milenaria, qué es lo que hicimos o qué es lo que haremos. Y eso hace que perdamos el interés en el aquí y ahora. Nos olvidamos que inhalar y exhalar nos mantiene en tiempo presente. Entonces, estas flores ayudan a que este proceso se dé. Por ejemplo, Chestnut Bud, ¿qué es lo que nos dice? Aprendo de mis experiencias pasadas, es decir, aquello que alguna vez hice, no lo repito. Aprendo de esa lección. Y si me está por pasar, Chestnut Bud me ayuda a diferenciar entre lo que me sirvió y lo que ya no me sirve. ¿Pero dónde no me sirve? Aquí y ahora. Clematis. Una personalidad clematis es una personalidad soñadora, creativa, pero que vive en su estado negativo. Siempre estamos hablando de los estados negativos, ¿no? En su estado negativo vive imaginando castillos en el aire. Un gran soñador, pero que le cuesta llevar a materia, a la tierra, las cosas. Entonces Clematis lo ayuda a venir aquí ahora. Honeysuckle, como les contaba antes, los abuelos por lo general son los que viven en todo tiempo pasado fue mejor. Entonces esperan volver a esa vida, a ese presente psicológico. La idea de Honeysuckle es mostrarle que lo que hay en el aquí y ahora es lo mejor que uno puede tener, ¿sí? Y todas las manifestaciones que hay aquí y ahora, cuando no son de nuestro agrado, ¿dónde las modificamos? Aquí y ahora, no esperamos al futuro ni nos vamos al pasado. Así que está muy bueno estas florcitas. Mustard, dicen los ingleses mustard. Bien, esta flor es para los momentos de esas depresiones que uno no sabe por qué le suceden y que tampoco son esas depresiones en donde me voy a tirar a la cama y no tengo más ganas de hacer nada o me quedo triste para toda la vida. Mustard es la flor en donde tengo momentos de oscuridad mental, pero que se pasan rápidamente, digamos que no son perdurables. Entonces, por ejemplo, es muy útil para las mujeres que atraviesan el climaterio, entre otras cosas, pero es muy usada en esos momentos. Olive. En el grupo anterior habíamos visto Horbing, que era el cansancio mental, es decir, de solo pensarlo, ya no estoy cansado, no quiero saber nada, uy, es lunes, hay que levantarse. Bien, Olive es para el cansancio físico, hice tanto y no doy más. Entonces Olive lo que hace es ayudar a tener fortaleza en el cuerpo físico, pero siempre desde lo emocional. White Chestnut, lo mencionamos también en una de las consultas. White Chestnut es el pensamiento rumiante. La persona tuvo una situación concreta y resulta que esa situación concreta se acabó o lo que pasó en ese momento y se va a su casa. Entonces, ¿cómo se va a su casa? Y le hubiera dicho y como que no le dije y por qué yo no le... y cuando me dijo y llega a su casa. Y vos no sabés lo que me pasó y yo le dije y por qué no le dije y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho aquello, se va a dormir. Y sigue con ese pensamiento rumiante y no duerme, no descansa. White Chestnut puede generar dolores de cabeza. Entonces esta flor ayuda a liberar este pensamiento rumiante, ¿sí? A que este círculo vicioso de pensamiento se convierta en una ruta de círculo virtuoso. Wild Rose. Bien, Wild Rose es la apatía andando. ¿Esto qué significa? Que nada de lo que hay en el mundo lo motiva, nada de lo que existe le interesa, ha perdido interés por todo o todo le da lo mismo. Por lo general es una flor muy interesante para trabajar cuando tenemos en una consulta una persona que uno le pregunta y a causa de qué viniste o cuál es tu... no sé, cuando no saben nada. Entonces esta flor puede llegar a ser un gran catalizador para la próxima sesión,
se la damos con alguna otra flor que vaya surgiendo, porque por lo general van acompañadas de otras cuestiones. Entonces es como un abrecaminos. Bien, flores para tratar la soledad. Cuando nos referimos a las flores para tratar la soledad, estamos hablando de flores que pueden ser para mostrar que uno no está solo, o para decir andar en el camino con un otro está bueno. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, Heather. Heather es el parlanchín del grupo. Está todo el tiempo buscando a alguien a quien contarle sus cuitas. No puede parar de buscar a alguien a quien literalmente escupir las palabras. ¿Y por qué hace esto? Porque tiene en el fondo un fuerte temor a quedarse solo, a que nadie esté con él. Y entonces necesita todo el tiempo ir persona por persona contándole sus cuestiones. Water Violet. Water Violet es el opuesto de Heather. ¿Por qué es el opuesto? Porque Water Violet vive solo. Es el exclusivo del grupo de Bach. Es una flor muy interesante porque crece en medio de un pantano sola, sin nadie. En el medio del agua, donde no crece nada más, crece Water Violet. Y es una flor muy interesante para todas aquellas personas o niños, por ejemplo, que por cuestiones de aburrimiento, porque de repente les cuesta relacionarse, no por timidez, sino por altivez, vamos a decir, o por orgullo, porque se aburren con los otros chicos. Son los niños que les gusta estar todo el día en la compu o en la biblioteca. Bueno, ya no hay muchos niños en bibliotecas, todo es electrónico, y que no les interesa salir a jugar con otros chicos a la pelota, al aire libre, a disfrutar, sino que están encerrados en el sí mismo. Pero esto no significa que los chicos sean infelices. Les cuesta hacer relaciones sociales. Como les dije antes, Mimulus, que por timidez no se relaciona y vive en las faldas de la madre, que era la de los miedos. Y finalmente Impatiens. Bueno, Impatiens es creo que una de las flores más claras. Impatiens, impaciente. Es para las personas que van a una velocidad que solo ellos pueden andar y no esperan a nadie. En la astrología se dice que todos los arianos son Impatiens porque representan el yo, ¿no? Y es el yo voy, no el yo soy. Entonces van rapidito y te dicen deja, lo hago yo, así lo hago más rápido. Y esta flor lo que va a mostrarles, a enseñarles, es que además de sus tiempos, existen los tiempos de los otros, y que a veces está bueno mirar, detenerse, esperar al otro y acompañar, ¿sí? Que no todo el mundo corre a la velocidad que corre Impatiens. Impatiens tiene un pensamiento exageradamente veloz, entonces puede hablar, pensar, escribir muchas cosas a la vez. Bien, el otro grupo es para tratar la hipersensibilidad a influencias externas o a opiniones de los demás. ¿Esto qué significa? Muchas personas, por lo general, operan en función de un tercero, de otra persona, de alguien que les dice qué hacer y cómo hacer. Aquí nos encontramos con Agrimony. Agrimony es una flor a la que no le gusta mostrar sus sentimientos, sus emociones, y vive tapando. Y este tapar lo hace con cuestiones externas. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, en casos extremísimos la droga. Es el famoso payaso triste, aquella persona que está todo el tiempo poniendo alegría aun cuando en su interior hay mucho dolor. Y por lo general se lo identifica porque la expresión en consulta es siento un dolor en el centro del pecho, o las molestias siempre tienen que ver con el pericardio.
o a la altura del pericardio, o tienen un nudo en la garganta. Holly, bueno, Holly ya la mencioné varias veces, es el acebo, es la flor que se utiliza para celos, enojo, ira, envidia. Centauri. Centauri es la flor en estado negativo que no puede o no sabe decir que no. Es la persona que vive al servicio de los demás, pero no al servicio positivo. No es la Madre Teresa de Calcuta, que tenía un carácter que, ¿para qué te cuento? No, es la persona que termina siendo servil y actúa de felpudo. Siempre hay un centauri, y para que haya un centauri hay un vine, que sería la vid, hay un vine que sería su lado opuesto, y se complementan, digamos, uno es el dominante y en este caso centauri el dominado. Walnut. Walnut es una flor muy linda porque es una flor de protección, además de indicar a las personas, a ayudarlas, mejor dicho, a transitar los cambios de empleo, divorcios, cambios de casa si se trata de animalitos o de plantas, por ejemplo. Ayuda, como es el nogal, la nuez, ayudan como protectores áuricos, ¿sí? Así que ya pueden salir todos corriendo a comprar walnut y hacerse unos lindos protectores áuricos para mantener nuestras auras protegidas. Bien, flores para tratar la desesperación, la falta de estima, el abatimiento. Este es un compendio grande, como verán. Crabapple. Crabapple es una flor para tratar aquellos aspectos que están en discordancia en la persona cuando esta persona se maltrata de muchas formas. Una puede ser el autocastigo, esa culpa impagable, aquella culpa de los antiguos monjes que era por mi culpa, por mi bendita culpa, y se laceraban el cuerpo. Sirve para los adolescentes que no se quieren bañar, por ejemplo, para las personas que padecen síntomas de anorexia, de bulimia, las ayuda a purificar, es la gran purificadora del grupo, y acompañándola con walnut que vimos recién, y holly, que es para los enojos, constituyen 3 flores protectoras en términos áuricos. Larch. Larch es la flor para adquirir autoestima. Son esas personas que siempre se dicen a sí mismas que no pueden, que no son capaces, que nunca van a hacer tal o cual cosa porque no tienen las cualidades. Por lo general son personas que han sido maltratadas en su infancia, que han tenido padres muy severos y que les han degradado porque no han sabido potenciar sus cualidades positivas, han ido minado la autoestima de pequeños. Entonces se convierten en personas, entre comillas, incapaces en su mente y en su emoción de llevar adelante ningún plan. Y de hecho ni se proponen hacer planes, pues ellas tienen esta creencia heredada de que no saben hacer las cosas y que nunca las podrán hacer. Sweet Chestnut es una flor muy linda porque esta flor ayuda a todas las personas, puede tratar casos de bullying, sí. Crabapple más Larch y Star of Bethlehem ayudan a trabajar el bullying. Igualmente el tema del bullying hay que ver de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying y cómo la sufre la persona. Así las palabras traídas de buenas a primeras, a veces es como que vos decís, bueno, al bullying pueden aplicar un montón de flores, porque también podría ir Mimulus, el chico tiene temor, entonces atrae energéticamente las personas adecuadas para salir de ese lugar de temor. Por eso hay tanto bullying en este momento
o hace un tiempo en el planeta, para erradicar el temor. Y eso solo podemos hacerlo nosotros desde nuestra propia fortaleza. Y los niños, bueno, a partir de lo que los padres hacen con ellos. Los adolescentes que no se quieren bañar. Crabapple, sí, entre otras cosas. Hay que ver por qué los chicos no se quieren bañar, pero digamos que de buenas a primeras, Crabapple sería la ideal. Bien, nos quedamos con su chestnut, que les decía que era una flor muy linda, porque es una flor que lleva mucha luz a la persona, es como la luz al final del túnel. Aquellas personas que se encuentran en estados de mucho dolor y depresión porque han padecido hechos muy traumáticos, estas flores le muestran al ser que siempre está allá adelante la luz. Y esa luz que está allá adelante es nada más y nada menos que nuestra verdad interior, nuestro yo superior. Esa luz que nosotros tenemos, como cuando dicen que uno se va y ve la luz del túnel, bueno, vamos hacia nuestra sabiduría, hacia nuestra propia luz. Entonces Sweet Chestnut enseña eso. Y además sirve para los estados de mucha depresión, porque alguien que no ve la salida por ningún lado y se tira a esperar la muerte, bueno, es justamente porque está totalmente desconectado de su espíritu y ha padecido un hecho muy traumático. Y acompañada con Star of Bethlehem, bueno, empiezan como a levantar a la persona anímicamente, ¿no? Desde lo emocional. Star of Bethlehem, que la tenemos en este grupo, es la flor del consuelo, para aquellas personas que necesitan un soporte luego de eventos traumáticos, que muchas veces no son del estado reciente, sino que son hechos del pasado, y se empiezan a repetir a partir de determinadas cuestiones. O que pensar en esas cuestiones les traen estos recuerdos del pasado. Willow. Willow es una flor interesante porque es la víctima del sistema floral. Willow es el famoso excusante o excusador o excusado, no sé cómo decir. Todo es una situación externa a él. Todo le pasa, nada genera, es decir, nunca es responsable de su realidad. Entonces, llega tarde, la culpa es de la construcción de la metrovía. El subte que nunca observa que sale tarde, que se demora, por poner un ejemplo. Y vive resentido. ¿Por qué? Porque todas las situaciones son producto de la vida me engañó. ¿Sí? Siempre es lo de afuera. Y lo que ayuda a Willow es a empezar a darse cuenta, o a darnos cuenta, me incluyo porque vivo en este mundo, a darnos cuenta que nosotros somos generadores de nuestra propia realidad, y en la medida que nosotros sigamos generando más de lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos. Bien. Elm. Elm es una flor para aquellas personas que llegan al momento de crisis donde ya dicen no doy más. Pero a diferencia de la flor que habíamos visto, Pine, que dice no doy más porque está cansada, Elm no da más porque está desbordado y llega al punto en donde todo lo que abarca no lo puede llevar a cabo. Entonces es ideal para aquellas personas que empiezan a abarcar más de lo que pueden. Como siempre le digo a las consultas, cuando vienen le digo, bueno, pero no se puede montar 5 caballos con un solo cuerpo. A veces hay que delegar. Bueno, un jefe que no delega es un jefe Elm. Y después está súper excedido, no le alcanza el tiempo, no sabe cómo distribuir las tareas. O mismo una ama de casa, que está enloquecida, que tiene los chicos del colegio, que la muchacha no vino a limpiar o que no vino a cuidarle a los chicos y que trabaja, en fin, estas personas que no pueden delegar la tarea y que se sienten desbordadas. Este desborde puede ser de todo tipo, porque puede ser un desborde emocional que no tenga que ver con el hacer cotidiano. Oak.
Oak es muy interesante porque Oak es una flor para aquellas personas que no saben dónde parar. Simplemente siguen como los bueyes, tirando del carro. Y por más que uno le esté mostrando cómo le sangra la herida, ellos siguen y siguen tirando del carro. Es muy interesante Oak, pues Oak no puede escuchar la voz de alto, ¿sí? Ni siquiera la propia. Entonces lo que hace Oak es demostrarle que si no deja de trabajar y se toma vacaciones, se puede enfermar. Esto es por lo general lo que tiene Oak va de la mano con Pine, es exceso de trabajo, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo que fue co-creado por generaciones y generaciones para trabajar, trabajar y trabajar. Y entonces el momento de ocio de los famosos griegos, el ocio creativo, ha dejado de existir en este plano. Y Oak nos viene a recordar que para poder crear una realidad hace falta parar de hacer cosas y tomarnos el descanso que nos pide la mente y el cuerpo, ¿no? Pine es la flor para la culpa, pero a diferencia de Crabapple, la culpa de Pine es una culpa que se paga. Entonces Pine está todo el día pidiendo perdón y haciendo cosas para que lo perdonen, y después siente que las cosas que salen mal porque no aportó lo suficiente, pero no se condena como Crabapple, ¿sí? Crabapple se condena y Pine dice soy culpable, o siente que es culpable, siente que le debe algo a alguien, siente que necesita hacer más y más y más y más. Por ejemplo, una persona Pine es una persona que todo el tiempo, además de ser large seguramente, esté buscando la aprobación de los otros, porque eso forma parte del pagamento que considera para tener amor. Entonces está todo el tiempo pendiente de la mirada de los otros para pagar esa culpa, a ver cómo agradar. Y por eso digo que puede también ser large por la falta de estima, ¿sí? Porque van de la mano. También podría ser un large Mimulus Pine. Mimulus porque tiene miedo a relacionarse con los otros, porque cree que no es suficientemente bueno, y ahí entraría large, entonces siente culpa por no hacer lo que los demás le piden, ¿sí? Ahí tendríamos la triada que les estaba contando. Y Star of Bethlehem, bueno, como les dije antes, es la flor del consuelo. Para el tema del bullying también está muy bien para acompañar. Seguramente un chico que sufre de bullying tenga miedo, carezca de estima y necesite estar acompañado por Estrella de Belén, y eventualmente habría que ver si hay alguna otra flor, porque seguramente esté enojado por todo lo que le pasa y lo tiene reprimido ese enojo y necesite cherry plum, porque tal vez pueda pensar o pueda sentir que si reacciona pueda lastimar a alguien. Por eso hay que analizar, como les decía, no es así de sencillo tener un diagnóstico sin la indagación del consultante. Bueno, el grupo para trabajar la excesiva preocupación de los demás. ¿Por qué excesiva preocupación? Porque hay muchas personas que se preocupan en verdad por otros y hay otros que es simplemente para figurar. O para marcar el error de los otros. Por ejemplo, bitch. Bitch es para esa persona que todo el tiempo se está quejando de lo que hacen los demás, de lo que tienen los demás, de lo mal que hacen las cosas los demás, se pone en un lugar de mostrarle al mundo cuán equivocado está y que la verdad la tienen ellos. Este es bitch, que se queja de lo que los otros hacen y que encima no lo hacen bien. Chicory. Chicory es la madre judía por excelencia, siempre digo, pues como arquetipo, ¿no? Porque Chicory cree que ha venido al mundo a sanarlo, a traer la luz. Y entonces hace, y siempre siente que hace y da más de lo que recibe.
Entonces está todo el tiempo diciéndole al otro todo aquello que yo hice por vos y que vos no sos capaz de devolverme. Digamos, tiene esta cuestión. Y por lo general, donde hay una madre chicory, es muy habitual que haya un niño mimulus. Rock water. Rock water es agua de roca, es la estructura, es la rigidez extrema, es el cumplimiento de la norma. Aquellas personas que tienen pensamientos estructurados, que tienen conductas muy arraigadas y creencias muy rigurosas, se ven beneficiadas por rock water. ¿Qué es lo que les propone rock water? La flexibilidad, el agua que corre por la roca, ¿no? La estructura y el agua. Es una imagen preciosa para analizar respecto de la flexibilidad. Es el agua que se abre paso ante cualquier dificultad y ella va adelante. Es fantástica. Así que es una flor muy bonita para trabajar estructuras muy arraigadas. Vervain es el gran orador, es el gran convencedor, es el arengador de las masas, pero en estado negativo, Vervain puede llegar a ser el gran destructor, ¿sí? Siempre digo que entre Vervain y Vain hay un hilo muy delgado. Vervain puede llegar a tener un carácter terriblemente agresivo por sus frustraciones internas. Puede llegar a ser peligroso, llevado al terrible extremo de la frustración y del enojo y de la ira. Por lo general tienden a tener la naturaleza impatient, ¿sí? Son impacientes por naturaleza en el estado negativo. Y lo que le ayuda es a llevarlos a su originalidad, que es poder guiar a las masas. Yo digo que Vervain es el Jesús encarnado, aquellas personas que nos muestran por dónde va la cosa en su lugar más positivo. Y suelen ser grandes oradores, suelen ser grandes carismáticos. Vain es el dominante del grupo de flores. Es la persona que tiene el poder por naturaleza. Es la persona conductora de masas, no convencedora como Vervain, ¿sí? Sino la conductora natural, ese que uno ve y dice, wow, cuánta fortaleza, qué bien plantado está en la vida, y que tiene como el poder imbuido en su personalidad. Ahora, en el estado negativo, bueno, se los regalo, chicos, es el peor jefe que uno puede tener, es el padre autoritario, aquel que dice esto se hace porque lo digo yo, y se hace así porque yo lo mando y lo ordeno. Es una persona que puede llegar a someter con mucha autoridad verbal y maltrato verbal. Por eso lo relacionaba antes en el otro grupo con Centauri, porque para que haya un Vain se necesita una Centauri. Bien. Durante un viaje a una localidad playera de Inglaterra hubo una situación de vida o muerte, y Bach, que estaba descansando, tenía estas flores a mano, que eran unas de las primeras flores que digamos probaba, y las mezcló para salvar la vida de una persona que se encontraba en un estado de alteración y casi muerte en ese momento. Entonces lo llamó el remedio de rescate. Este remedio de rescate tiene 5 flores. Clematis, bajo del cielo, pluk a la persona y la traigo a la tierra. En ese momento podemos decir que traigo el alma al cuerpo. Impatience, desacelero las pulsaciones. Rock rose, lo saco del estado choqueante de paralización. Cherry plant, acompaño las convulsiones.
Y Staros Betelem pone ese manto amoroso y de consuelo que necesita la persona para sentirse contenida. Esto es Rescue Remedy. Este se puede comprar en cualquier farmacia homeopática y siempre es recomendable llevarlo en la cartera o en la mochila. Acá puse las indicaciones. Es un remedio que puede ser utilizado en estados de crisis físico, mental, emocional. Es un remedio que todos los terapeutas y consultores florales tenemos en nuestra mesita de atención. Cuando una persona está relatando un evento que es muy traumático, lo primero que hacemos es ofrecerle, no darle así impositivamente, sino ofrecerle 4 gotitas en un vasito con agua para que la persona pueda salir de ese momento traumático y continuar con el relato de la consulta, ¿sí? Le va a dar justamente estabilidad, equilibrio y la vuelta a su natural estado de cuerpo y poder salir de esa congoja que se manifiesta entre angustia, llanto, sollozo. Bien, voy a contarles brevemente quién fue Edward Bach, un médico cirujano, bacteriólogo, patólogo, homeópata inglés. Era un intuitivo, buscador incansable, hace un montón de experiencias con diferentes vacunas hasta que descubre una oral, y a partir del descubrimiento de esta vacuna oral empieza a indagar en la homeopatía, y a partir de la homeopatía empieza a hacer su búsqueda porque siente que el camino no es el trabajo homeopático, sino el trabajo a través de la naturaleza que se expresa en todo su esplendor. Escribe Cúrese a usted mismo, donde define cuál es la causa de toda la enfermedad. Escribe los 12 curadores, que son sus primeros 12 remedios que encontró en sus investigaciones. En 1932 ya escribe y expresa Libérese usted mismo, y aquí es donde en este libro lo que dice es: todos tenemos derecho a utilizar el servicio de la naturaleza en nuestra vida y entonces así estar conectados con lo que en realidad somos, la naturaleza expresada en este cuerpo. Bueno, luego se traslada a Sotteville, que era donde él vivió y terminó su trabajo, terminó sus otros 19, hizo la búsqueda de los 19 remedios, que llamó los más espiritualizados por el avance que ofrecía en ese momento que ofrecían estos 19 remedios. Y luego, en 1936, tranquilamente fallece, dejando toda su obra completa, que era su gran ambición. Poder ofrecerle este servicio, este legado maravilloso que dejó en el mundo. ¿Cuál es la base de su sistema? Bueno, él entiende a la naturaleza y a las plantas como el orden máximo de expresión de la divinidad. Las plantas, como ustedes saben, se autorregeneran desde la raíz hasta el ápice. Entiende que nosotros somos un ser original en el alma, ¿sí? Que es el área superior nuestra, y que nosotros, a medida que bajamos el nivel de sutileza, tenemos estados emocionales que, si están negativos, entran en contradicción nuestra personalidad o nuestro ego yo. Dice que el alma humana contiene 38 conceptos emocionales que proponen las flores de Bach, y como arquetipos emocionales son potenciales de energía, y que son virtudes o chispas divinas, ¿sí? El alma humana contiene los 38 conceptos emocionales que proponen las flores de Bach, y los proponen como arquetipos emocionales. Son potenciales de energía, virtudes y chispas divinas. Esta definición es exactamente de Bach. Dice, su base entonces teórica fundamental es el concepto de la enfermedad y la curación. Y esto se produce por un conflicto basal que él denomina el alma y la personalidad, es decir, es un concepto desarmónico entre el yo superior, que sería el alma, y el yo inferior, que es la personalidad.
Los demás sistemas fueron más de 40 años después de Bach aproximadamente, sí, y hay muchos que están hoy día, que están siendo, entre comillas, descubiertos, vamos a decir, porque en realidad no estamos descubriendo nada, estamos reconectándonos con nuestra propia verdad. Por ejemplo, Corte está haciendo grandes descubrimientos que además son súper generosos con la naturaleza, porque no es necesario cortar la flor para tener la sanación a través del sistema Corte. Bien, las verdades fundamentales en las que se basa Bach entonces son: el alma es nuestro ser real. El alma se expresa a través de la personalidad, de la existencia, y esta existencia está, justificada para aprender, para trabajar en el conocimiento y vivir la experiencia humana. Entonces, en ese pensamiento, la vida que es un momento, un estadio, y cuando hay un conflicto entre el alma y la personalidad, se pierde lo que para Bach es la unidad de todas las cosas. Entonces, este pentágono es el sistema de las verdades fundamentales sobre las cuales se sustenta todo el sistema Bach. Para Bach, el concepto de la enfermedad es lo fundamental en su investigación. No es un mal a suprimir, dice Bach, sino que lo que representa la enfermedad es un beneficio. Y ese beneficio, al estar enfermos, es una oportunidad para aprender a vivir nuevamente. Es develar nuestro ser en toda su expresión. Porque la enfermedad, ¿qué nos da? Señales para saber por dónde hay que ir, por dónde retomar el camino evolutivo, considerando que la vida tan solo es un pasaje en toda nuestra expresión. Dice que es consecuencia de un conflicto entonces entre el alma y la personalidad. Entonces, la lucha está entre la voluntad de la transformación y la voluntad de permanecer anclados en este cuerpo físico. Y nosotros, como seres de luz, como alma, como espíritu, a través de este cuerpo vamos a expresar la transformación de nosotros mismos para volver a la fuente. Es producto de la acción de factores personales. Entonces Bach dice que es actuar con egoísmo, crueldad y miedo como tres emociones discordantes principales de todo su sistema. Y después dice que es producto de acciones transpersonales también. Y acá entraría lo kármico, lo ancestral o lo genético. Después dice que la enfermedad no es el material en su origen, sino que es el resultado, ¿sí?, de un proceso de desconexión entre el alma y el cuerpo o la personalidad. Aquí nos detenemos a decir que la enfermedad en sí misma entonces no es lo importante, sino que lo importante es encontrar qué lo causó para volver a ser el nexo, ¿sí?, esta cosa de conectar nuevamente a nuestro espíritu a través del alma con la personalidad. En la enfermedad no hay nada que sea accidental o casual, sino que es causal, es un síntoma. Es un síntoma que hemos equivocado el sendero de la evolución. ¿Por qué las flores? Bueno, porque nosotros como el hombre provenimos y nos relacionamos dentro de la naturaleza, como dijimos antes: tierra, aire, fuego, agua. La naturaleza se expresa a través del vínculo de estos cuatro elementos, tanto en las plantas como en nosotros. Y lo que hacemos es trabajar en los principios de complementariedad. Es muy curioso. En la terapia de los colores, el rojo y el verde son complementarios. La sangre es roja, la savia es verde. Hay una simplicidad y sencillez, que es el principio fundamental del sistema Bach. Bien, las lecciones de Bach, decía Bach que
las lecciones que venimos a aprender en esta vida son experiencias arquetípicas y todos los seres humanos tenemos que atravesar esas experiencias o esas lecciones para organizar el espíritu. Y estas lecciones son lecciones de base, lecciones maestras y acompañantes. Las de base son las metas básicas, ¿sí? Alcanzar la completud en la tarea de la encarnación. Las lecciones maestras, que son las experiencias, los aprendizajes que son comunes a todos en la evolución. Y las lecciones acompañantes, que, digamos, serían todas las que restan a las anteriores para terminar la particularidad en la forma de aprender de cada ser individual, de cada alma encarnada. En estas lecciones, les pongo ejemplos nada más, en las lecciones bases dice la lección del amor incondicional, y aquí pone Holly. Recuerden que Holly atiende al odio, ¿sí? Si bien el odio se desprende del miedo, Holly es el amor incondicional, ¿sí? Pero no es el amor incondicional de la Madre Tierra, porque ahí tenemos a Chicory. Base, lección de la unidad en la diferencia, Estaros Betelén, ese manto amoroso, ese manto de consuelo que nos aúna a todos, ese abrazo. Otra lección base es la verdad, del saber o de la verdad, y eso como se obtiene a través de Chetnat Bhad, que es la flor que nos da la posibilidad de aprender de nuestros errores, de experiencias anteriores. Las maestras, la lección del ser y del parecer, Agrimon y el payaso triste que vive en la dualidad, muestra una cara sonriente con un gran semblante hermoso, pero internamente vive tristeza. La lección de confiar en el propio juicio, en la propia intuición, ahí aparece como lección maestra de la mano de Cerato. La lección de afirmar la identidad en el tiempo presente, quién soy aquí ahora, eso lo trae Clematis, ¿no? Como dijimos, el soñador, aquel que está volando, construyendo castillos en el aire, pero que no puede traer nada concreto, ¿sí? Con forma física, porque nosotros en este plano necesitamos expresarnos a través del físico. Lección, porque si no, no aprendemos. Lección de estar solo y escuchar al otro. Heather, como les decía, ese que necesita estar todo el tiempo contando sus cuitas para evitar estar consigo mismo. No pasa. Las lecciones de acompañantes. Continuar en lo cotidiano con el mismo entusiasmo. Corbin, de solo pensarlo ya no quiero ni hacerlo. Corbin enseña a vivir la vida y a hacer las cosas desde ese lugar, entusiasmado. La lección de finalizar sus responsabilidades sin abrumarse. Que decíamos esto de la persona que se desborda fácilmente y que se desespera y no sabe delegar, porque además quiere tenerlo todo bajo su poder y su control. La lección de ver la luz y la calma después del conflicto, como decíamos, su Chestnut, que se deprime ante una situación traumática. Bien, con esto vamos a poner las conclusiones finales. Hoy me excedí un poco de tiempo, pero espero que lo hayan disfrutado. Es una práctica simple, sencilla y profunda. Es muy amplio su rango de acción cuando se aprende bien las bondades de cada una de las flores. Su toma es muy sencilla, así como determinar qué flores le corresponden a cada emoción. En muchos casos, de mayor resultado que la medicina convencional, digamos. Hay muchos tratamientos convencionales o alopáticos que terminan tapando la problemática principal. Pero podemos decir que en caso de que no dejamos la alopatía, es un acompañante, un colaborador. La efectividad está vinculada directamente ¿a qué? A la apertura y predisposición del consultante o del paciente, es decir, no depende del terapeuta que la cura se produzca. Como hemos visto, cada uno es dueño de crear su propia realidad.
de llevarse todo este valor en este momento de tránsito en este cuerpo o pasar desapercibido y volver. Todos pueden aprender más profundamente el sistema y llevarlo a la práctica para sí, para otras personas en general, y poder aplicarlo también a los animales y a las plantas que conviven con nosotros. Es un sistema fácil para aprender. Y les voy a dejar una hermosa y bella frase que me gusta a mí, que es de los libros de Bach. Dice: cuando la luz ha ingresado a nuestros corazones en el nivel de nuestro ser verdadero, todo es posible, pues los velos de la ilusión han cedido. Es allí donde nos expresamos con toda nuestra sabiduría, que se revela como el sol en las mañanas, y la verdad más pura y divina en cada uno de nosotros florece, como hoy que nace la primavera a nivel estación. Bueno, les quiero dar un gracias gigante por compartir conmigo este tiempo, que lo pasé muy bien, y ya les voy a dejar esta filmina con Rosalía para que, bueno, ustedes puedan acceder a ella. Sepan que pueden acceder a los cursos en Vivir en Abundancia, y ahí tienen mis 2 paginitas de Facebook para tratamiento, y donde publico los cursos que doy de flores de Bach o de los otros sistemas para quienes son ya terapeutas florales. Bueno, de mi lugar, muchas gracias, y bueno, nos estaremos viendo prontito, seguramente con alguna otra temática prontamente, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.